Eh, Le pido el favor a algunos o a alguien que tenga audio, que por favor cuando pregunte me responda para tener retorno y poder hacer la clase de manera mejor. Puede ser uno, pueden ser dos o los que quieran que cuando yo pregunte me respondan para poder conectarme con la clase y saber que los tengo aquí, que no, que, que tengo retorno y que no he perdido la señal, en fin. Entonces, ¿de acuerdo? Hola. Sí, Listo. señor. Entonces, ok, bueno, gracias. Continuemos, arranquemos entonces con nuestra clase de hoy. Lo primero que voy a hacer antes de entrar al, al desarrollo de la clase, esto forma parte de la clase también, que voy a hacer. Oh, no me digas, Dios mío, perdón. Uy, esto sí me parece grave. Ok, menos mal. Entonces, eh, vamos a desarrollar el ejercicio que había quedado pendiente, que les había dicho. Es un ejercicio que no es numérico porque no tiene valores dados y es una función de utilidad general, pero pues cualquier tipo de función que utilicen o que les den en un ejercicio, etcétera, ya saben que pueden hacer el mismo procedimiento para tratar de optimizar de manera intertemporal eh, el consumo presente, que es lo que elige el consumidor, el consumo futuro, y de paso está eligiendo ahorro. Y cuando elige ahorro aparece el mercado de crédito porque habrán unos que prestarán y otros tomarán prestado. Entonces hagamos el ejercicio que había dicho que les iba a realizar, aunque alguna persona aquí en la clase se tomó el trabajo de buscar o de hacerlo y lo mandó al grupo. De alguna forma tiene un procedimiento general muy explícito, pero hay algunas cosas que no explica, entonces pues me voy a tomar el trabajo de presentarlo nuevamente. ¿Correcto? ¿Correcto? Nadie me contesta. ¿Alguien que me conteste? Sí, señor. Sí, profesor. Ok, listo. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio de maximización. Eh, Raúl, apaga el micrófono mientras no estés hablando, por favor. Hay un micrófono abierto también, no sé de quién es. Eso. Vamos a maximizar una función de utilidad. En este caso, la función de utilidad del consumidor está dada por, la función de utilidad está dada por C presente y C futura. Esa es la función de utilidad. Miren que es una función general. No tiene ninguna forma matemática. Es decir, no es una Cobb-Douglas, no es una CES, no es una elasticidad de sustitución constante, no es una lineal, no es una cuadrática. No, está dada de manera general como la utilidad que se reporta de consumir hoy o consumir mañana, de consumir en el presente y de consumir en el futuro. Esto es una función que recoge de manera general el consumo intertemporal entre dos tiempos y dos periodos. ¿Estamos? Y que estará sujeta a una restricción presupuestal que nos dice que es la restricción presupuestal que nosotros habíamos visto, que el consumo presente más el consumo futuro en términos reales, o lo que es lo mismo el valor presente del consumo, es igual a el ingreso presente más el ingreso futuro
en términos reales, 1 más R menos los impuestos presentes menos, así es, más, ¿verdad? ¿Es menos o es más? No es la restricción Es presupuestaria. menos. Ah, hola, ¿alguien habló? Sí, Menos. sí, Bueno, sí, sí, es menos. sí, prima sobre 1 más R. Esa es la restricción que nosotros tenemos. Nos está diciendo que el valor presente del consumo es igual al valor presente de los ingresos netos. Esto es negativo porque resta a los ingresos del segundo periodo. Entonces, son el ingreso disponible neto que tiene. Y esta es nuestra restricción presupuestaria. Recuerden, vamos a colocarla aquí. Restricción presupuestaria intertemporal o restricción presupuestaria del ciclo de vida. ¿Y esto que tengo aquí qué es? Pues es la función de utilidad de un consumidor o del consumidor representativo en el modelo. En última, esto refleja las preferencias de manera general, las preferencias de manera general de los consumidores. ¿Estamos? Entonces, cuando tenemos un proceso de maximización de una función de utilidad que depende de dos variables, sujeta a una restricción intertemporal que depende, en este caso, de variables como el consumo, el ingreso y los impuestos, lo que hacemos es utilizar el procedimiento del Lagrangiano. El Lagrangiano es igual, por definición, a la función de utilidad U de C, más C' más la restricción presupuestaria. Aquí lo que hacemos es igualar esto a cero y pasamos el consumo para el otro lado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Ok, bueno, esperen un momentico. Eh, entonces, esto lleva un lambda aquí y metemos entre paréntesis porque el lambda está afectando a toda la restricción presupuestaria, que es lo que tenemos, y más y' sobre 1 más r menos, a ver, vamos a ver, porque esto de pronto... mm, 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 mm. Ok, vamos a hacer esto aquí. Esto me quedaría y más y' sobre 1 más r menos t' sobre 1 más r menos consumo, ¿cierto? Que pasa para el otro lado, menos el consumo futuro, ¿cierto? 1 más r. Así es como queda y todo esto lo igualamos a cero. ¿Así es? O igualando a cero. sí, profe, está bien. Perfecto. Entonces, pasamos esto para acá. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a decir que la restricción presupuestaria nuestra está dada por y menos y' sobre 1 más r menos t' sobre 1 más r menos c' sobre 1 más r y cierro el paréntesis que tengo aquí. ¿Correcto? Entonces estoy maximizando, voy a maximizar una función sujeta a la restricción, lo que hago es meter la restricción dentro de la función general para poderla maximizar, ¿correcto? El lambda entra ahí como el que produce, el que provoca el enlace y actúa como si fueran los precios sombra que llaman en, en procesos de optimización en varios periodos. Entonces, esto tiene una metodología que dice que primero hacemos la derivada parcial del lagrangiano de L respecto al consumo del primer periodo. Y eso debe ser igual a cero. Segundo, hacemos la derivada parcial del lagrangiano respecto del consumo futuro. Y eso debe ser igual a cero. O lo igualamos a, debe ser igual a cero. Y tercero, derivamos el lagrangiano respecto de lambda y eso debe ser igual a cero. Eso se llaman condiciones de primer orden para realizar una
maximización o una optimización cuando tenemos una función sujeta a una restricción eh, matemática, en este caso como la estamos viendo. Entonces, pues procedemos a realizar, eh, derivamos L, que es todo esto, respecto a C. Entonces, ¿dónde está C? Aquí la tengo. Entonces, pues lo que hago es, como esto es una función que no tiene valor en numérico, ni tiene argumentos que se sumen, resten, multipliquen, dividen, se expongan, pues, se potencien, etcétera, pues lo que hacemos es la derivada de la función, que va a ser U', ¿de quién? Pues de C, C comita, que porque aquí está consumo, entonces sacamos la derivada de la función. Si quiere le ponemos esto aquí un 1 para distinguirlo pues del segundo, porque va a quedar igual. Entonces ya sabemos que este es el del primer periodo o la derivada del periodo presente, ¿cierto? Aquí no está C, aquí no está C, aquí no está C, y aquí vemos que aquí está C comita, no nos interesa, está aquí. Entonces quedaría lambda por C, derivamos esto, que sería como una especie de una multiplicación con respecto a esto, la derivada, ahí haríamos como la derivada, esto queda como esto por la derivada de esto que es 1, entonces es como lambda por menos 1, quedaría menos lambda, ¿cierto? Y este por la derivada de este, que esto es 0, entonces pues no queda, no se hace, y ya tenemos esto y lo igualamos a 0 porque nos dice que la derivada de esto debe ser igual a 0. Derivamos esto con respecto a 0. De aquí lo que hacemos es despejar el lambda y nos va a quedar que la derivada del primer periodo con respecto al consumo presente o del primer periodo será igual a lambda positiva, pasando el lambda para acá. ¿Estamos hasta ahí? No ha habido ningún problema, eso es eh, álgebra, ¿no? Y cálculo que tiene que ver con ese tipo de cosas. Hola. Sí, profesor. Ok, Sí, profe. bueno, perfecto. Entonces hacemos la segunda derivada, que es el lagrangiano con respecto al segundo periodo. Lo tenemos aquí, no, me va a quedar U' del segundo periodo, la dejo de manera general referenciada o presentada. Va a quedar así. Aquí no está C', aquí no está C', aquí no está C', y aquí está C'. Entonces esto es la derivada de esto por toda esta expresión que está aquí dividiendo. Entonces, si ustedes derivan con respecto a eso, ya saben, les va a quedar que eso es igual a menos lambda, porque tiene aquí el signo negativo, quedaría menos lambda, ¿cierto? Por 1 más R. ¿Correcto? Y esto lo igualamos a 0. Despejamos esto y me va a quedar que U'2 de C, C del segundo periodo será igual a lambda por 1 más R. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto, pues, es todo esto que está aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es esto por la derivada de todo esto, ¿cierto? Perdón, todo esto por la derivada de esto, y eso lo que hace es repetir todo el argumento que tiene aquí la expresión. Como no lo necesitamos, lo vamos a dejar presentado así, para ahorrar un poquito de tiempo allí. ¿Estamos? Hola. Sí, señor. Ok, bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay un método, cualquier método que ustedes utilicen me es indiferente siempre y cuando lleguen a los resultados que queremos, porque por el álgebra, pues el álgebra son caminos distintos para encontrar el resultado. Pues yo utilizo un método aquí que a esto lo denomino 1, a esto lo llamo 2, y lo que hago es dividir 1 sobre 2, es decir, 1 dividido 2 me va a quedar entonces que 1 es U'1 de C, C del segundo periodo es igual a lambda sobre 2. ¿Y lo que es? Pues es U', la derivada de la función en el segundo periodo de C, C comita
y esto es igual aquí a lambda por 1 más R. ¿Estamos? Vamos a poner aquí este cosito en la mitad para que no vaya a haber problema, es decir, esto es igual a esto. Esto es 1, todo esto de arriba es 1 y todo esto de abajo es 2. ¿Estamos? Pues aquí entonces, Sí, señor. y este se van y queda que todo esto que tengo aquí es igual a 1 sobre 1 más R. ¿Cierto? ¿Aló? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que no hace la persona que mandó el desarrollo, el ejercicio que estaba allí? Y por eso, de alguna forma, cualquiera puede preguntar por qué sube y por qué baja esto y por qué esto queda de esa forma. Y pues no está de alguna forma bien presentado, pues se ahorró el paso o, pues, en fin. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? U' 1 de C, C comita sobre U'2 de C, C del segundo periodo es igual a 1 sobre 1 más R, que es lo que tengo aquí. Entonces esto lo puedo resolver diciendo que este por este me da U'2 de C multiplicando en cruz, ¿no? Como ustedes quieran llamar a eso. Es decir, 1 por este y este por este. Igual, dejo el igual allí, a U'1 de C, C del segundo periodo. Así es, por 1 más R, ¿verdad? Por 1 más R. ¿Correcto? Entonces, pues despejo, ordeno o organizo esto que tengo aquí. Este que está multiplicando pasa a dividir, entonces me queda U'2 de C, C comita, cierro aquí, sobre, es decir, este que está aquí, que está multiplicando, pasa para acá a dividir y quedaría U'1 de C, C' igual a 1 más R. Y eso es lo que hemos encontrado. Si ustedes ven, esto es la relación marginal de sustitución o la tasa marginal de sustitución. Es lo que está dispuesto el consumidor a cambiar consumo presente por consumo futuro. Esto no puede quedar al revés porque no tiene sentido en la presentación de lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? De manera intertemporal. Y por eso es que el segundo periodo queda de numerador y el primer periodo queda de denominador igual a la tasa de interés, a 1 más la tasa de interés. Es decir, a, al valor, al precio relativo. Es decir, el precio relativo es igual a la tasa marginal de sustitución y el precio relativo, pues como está en el siguiente periodo, es 1 más R, que está incluyendo, digamos, esa relación marginal de sustitución. Por lo tanto, esta es la relación marginal de sustitución o RMS entre consumo presente y consumo futuro para una ecuación general, a una función de utilidad, un mapa de preferencia general, es decir, implícitamente, cualquiera de manera explícita puede cambiar por cualquier tipo de opción y eso es lo que me estaría dando. Y fíjense que de alguna forma eso es igual a la pendiente. Ya nosotros sabemos que donde hace tangencia, ahí es la pendiente de la expresión. Entonces, si ¿qué me indica que la tasa de interés es el precio al que el consumidor estaría dispuesto a sacrificar consumo presente por consumo futuro, valorando cuántos bienes de hoy que yo sacrifique voy a consumir mañana? Y eso me lo da sencillamente el valor presente neto, que sería igual al precio, que es el precio relativo, que es la tasa de interés que me está marcando aquí
la guía para tomar ese tipo de decisiones. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Ok. Entonces, si eso está bien, entonces continuamos con nuestra clase por donde, pues, aunque no es que nos continuemos con nuestra clase, seguimos por donde íbamos en la vez pasada. ¿Correcto? Entonces, déjenme un segundito, eh, porque, bueno, ustedes saben que perdí los apuntes y me tocó eh, preparar toda esta clase nuevamente, estudiar, revisar y ah, eh, tengo esto por aquí en apuntes distintos. Habíamos visto las preferencias del consumidor, la optimización del consumidor, la relación marginal de sustitución, de la ecuación 8, el aumento de los impuestos, el aumento de los ingresos en el primer periodo, en el segundo periodo, eso lo habíamos visto, ¿de acuerdo? Vimos efectos de los ingresos futuros también y creo que quedamos en el aumento de la tasa de interés. ¿Así fue o no? ¿Sí? Hola, 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 ¿se fue la voz? ¿Usted le escucha, profe? ¿No se oye? ¿Las qué? Vimos en los aumentos del tipo de interés real, lo vimos, eh, presentamos la ecuación, así fue, ¿verdad? No. La de la ecuación 5 dedujimos eh, cómo podemos presentar eso o no, o hasta dónde llegamos. Hasta las preferencias del consumidor, profe. Hasta las preferencias del consumidor, las preferencias del consumidor. O sea, ¿no hemos visto los aumentos del tipo de interés real? No, no, señor. No. Ni vimos los aumentos de los ingresos presentes. Yo creo que sí lo dimos, profesor. Claro, yo no recuerdo que Sí, lo vimos. Alguien que sí. tenga los apuntes por ahí me puede decir. Yo no les mandé a ustedes lo que vimos en la clase, no se los mandé o no bueno, yo no he visto clase con ustedes, lo cierto. La clase la hicimos allá en la universidad, ¿cierto? Pero ¿por dónde terminamos en la universidad la última clase? Alguien que me diga que tenga los apuntes allí para no repetirme. Las preferencias del consumidor ya avanzamos de eso, ¿o no? Sí, avanzamos bastante ese día en que nos quedamos dando 2 horas más de clase. Por eso, pero dígame, después de la optimización ¿vimos la optimización del consumidor? Quedamos en la optimización. No, ¿Ah? La optimización del consumidor era lo que nos iba a explicar hoy. Ok, bueno, listo. Entonces, arranquemos entonces por la optimización del consumidor. Vimos las preferencias del consumidor. Yo eso creo que yo lo vi. Bueno, Sí, no las de- más. bueno, listo. Entonces arranquemos. ¿Hasta ahí quedamos? Bueno, listo. Entonces pasemos a la optimización, que fue el ejercicio que acabamos de hacer. ¿Cómo optimiza el consumidor en un modelo intertemporal? Esta es la pregunta que vamos a responder con esta parte de la clase, con esta subcomponente. Él elige entre consumo presente y consumo futuro, ¿cierto? Él lo que hace es lo que considera el modelo y es lo que debe hacer. Elegir, ¿cierto? Entre consumo presente y consumo futuro. Eso es lo que es la decisión. Y esas decisiones lo llevan a él a tener en cuenta una nueva variable que es el ahorro. Pero nosotros de alguna forma nos preguntamos cuál es el consumo
óptimo presente y cuál es el consumo futuro óptimo? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo se responde? Se responde mediante un proceso de optimización que lo acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, en el ejercicio que vimos, ¿dónde optimiza él? En donde la relación marginal de sustitución entre el consumo presente y el consumo futuro sea igual a la tasa de interés. ¿Sí o no? Hola. Ok. Eso fue lo que vimos. Entonces, el consumo presente y el consumo futuro será igual en donde esa relación marginal de sustitución sea igual a la tasa de interés. Y eso se alcanza donde el mapa de preferencia hace tangencia con la restricción intertemporal, teniendo en cuenta los dos periodos, y él va a elegir C estrella y C coma estrella, que son los óptimos. Entonces, ¿eso qué es? Ahí él lo que está eligiendo es una cesta, ¿cierto?, de bienes, ¿sí? Una cesta de consumo, pues se supone que optimiza esa cesta, que optimiza. ¿Cómo se determina? Esa es la pregunta. ¿Cómo se determina en este caso? Donde, es decir, ella se determina igualmente sobre el mismo procedimiento, en donde la curva de indiferencia, ¿cierto?, sea igual o haga tangencia, sea igual en ese punto a la restricción presupuestaria intertemporal. Eso es lo que nosotros sabemos que es una optimización de manera intuitiva. Entonces, en la gráfica que ustedes tienen ahí en la visión clase, había un punto que era el punto, no sé si era A, ¿cierto?, de una función de utilidad que teníamos. Teníamos algo así, no sé si teníamos algo así. Y teníamos una así, y aquí creo que le llamamos a esto el punto A, y teníamos otra gráfica, otra función y otros mapas de preferencia que tenían ese tipo y habíamos dicho que esta era la restricción presupuestaria intertemporal, que de alguna forma es la pendiente y que es igual, como es inverso a menos la relación marginal de sustitución entre consumo presente y consumo futuro. Eso es lo que nosotros teníamos, y decíamos que en A lo que hacíamos era elegir esa cesta que nos daba el consumo presente y el consumo futuro. Entonces aquí teníamos C estrellita y aquí teníamos C prima estrellita. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que es A? Pues es la cesta que optimiza, ¿cierto?, que maximiza ese nivel que tiene el agente, digamos, en esa situación. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que encontramos allí? Pues encontramos que en A, que es la tangencia, lo que tenemos es la relación marginal de sustitución, ¿cierto? Y la relación marginal de sustitución es igual, ¿cierto?, a 1 más en ese punto, en donde en A, creo que esa era nuestra ecuación 8 de la relación que traía. Alguien me dice, por favor. Sí, profesor. Ok. Entonces, eso es lo que da. Ahora, con la relación marginal de sustitución, el consumo presente, el consumo futuro, esto lo tendría que correr a la mano, pero eso lo hacen ahí sus padres. Ahí está bien. Ahí es lo mediante que proceso matemáticamente utilizando el método de la grama para optimizar cuando hay una restricción de por medio. Si tuviéramos un mapa de preferencia sin restricción, pues optimizamos allá solamente la tangente en un solo periodo, etcétera. Bueno, entre los bienes no tenemos que hacer ese tipo de decisiones particulares que tenemos ahí. Cuando tenemos un solo precio, etcétera, pues lo que básicamente hacemos en microeconomía, cuando estamos en solo periodo, pero tenemos dinámica, porque hay periodos y ahí hay intertemporalidad. Bueno, entonces, gráficamente lo vuelvo a mostrar. Ya
presente, consumo futuro, aquí en la ordenada, correcto. Tenemos una restricción presupuestaria intertemporal, que la tenemos aquí, correcto. Ya nosotros sabemos, no lo vamos a demostrar que el punto de corte aquí es la riqueza, el punto de corte aquí es la riqueza, correcto, pero multiplicada por 1 más R, porque eso es lo que nos da este punto que tenemos aquí. Eso ya lo sabemos, y que vamos a tener un punto como el punto A, que nos va a indicar, en ese punto A nos va a indicar que allí lo que tenemos es una cesta óptima, supuestamente, entre consumo presente y consumo futuro. Consumo presente óptimo, consumo futuro óptimo, y esa cesta es A, me está dando esa situación que yo tengo ahí. Entonces, si yo quiero estar en el punto óptimo con esa restricción, no me están hablando a mí hasta ahora, pues yo lo que de ingreso, yo lo que voy a tener es, bueno, esto es complicado hacer aquí una función de utilidad, y yo no tengo pulso para eso. En este caso, esta sería mi función de utilidad. Vamos a ver si la puedo hacer mejor. Ahí más o menos un poco mejor, un poquito. Esta es mi función de utilidad. Y subo mi mapa de preferencia, mi función de utilidad, que describe el mapa de preferencia y que cumple con las condiciones. Entonces, pues eso es lo que voy a tener aquí. Además, me dice, vamos a dar el caso particular de que la dotación inicial de este consumidor está dada en este punto que yo tengo aquí. Es decir, él en el primer periodo tiene este nivel de ingreso y en el segundo periodo tiene este nivel de ingreso. Esas son las dotaciones. ¿Quién se las dio? Pues recuerden que son dadas. Entonces, no nos vamos a detener a explicar porque no hay trabajo, digamos, él no trabaja para obtener esos ingresos, sino que están dados. Y lo que vamos a tener es que este es el ingreso disponible presente y este es el ingreso disponible futuro. Ahí vamos bien. Entonces, en el óptimo, él está consumiendo menos que su ingreso. Él tiene un ingreso de 100 y está consumiendo 70, pues le están quedando 30. ¿Qué hace él con los 30? Pues como ya hay ahorro, él los ahorra en el primer periodo. Entonces él ahorra 30 en el primer periodo y se los va a gastar en el segundo periodo, ¿correcto? Entonces se supone que en el segundo periodo su consumo debería ser mayor porque eso es lo que le está permitiendo. Ahora, ¿qué lo hace a él tomar esa decisión? Pues la tasa de interés que tenemos aquí, que es el precio relativo entre la valoración del consumo presente y el consumo futuro. Eso es lo que, o el valor presente neto del consumo. Eso es lo que es por eso es lo que él seguía. Entonces, en este caso, fíjense que como a él está sobrando ingreso, él es un consumidor prestamista. ¿Sí o no? Hola. ¿Sí o no? Sí, Sí, Ok. profesor. ¿Por qué es prestamista? Porque a él, cuando él elige la cesta óptima en A, entonces ahí el consumo óptimo, que es C estrellita en el primer periodo, ¿cierto? Es la restricción presupuestaria intertemporal que se iguala a 1 más R, que es la tasa de interés que está incluida en esa restricción presupuestaria. Entonces, cuando él elige aquí, ¿cómo va a ser el ahorro? Mayor que cero, ¿cierto? Si el ahorro es mayor que cero,
¿cierto? Dado el punto de dotación que está dado en E, entonces su ahorro será mayor que cero. Y el ahorro estaría definido, el ahorro de él estaría definido como el ingreso, la dotación inicial de ingresos del primer periodo menos lo que él consume en el primer periodo. ¿Sí o no? Hola. Sí. Entonces, ¿eso qué es? Pues es la, digamos, este punto de aquí, vamos a llamar aquí esta dotación B, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el ahorro que él tiene? Entonces, el ahorro será igual a esto, que será igual a B. ¿Qué trayecto es ese? ¿Alguien me puede decir cuánto es el ahorro de él? Gráficamente, ¿a qué es igual? A la zona entre Y total menos T óptimo. Y total menos C. Perdón, Y menos T y C óptimo. O sea, Esa zona. sería toda esta zona que está aquí. No, no, no. La que está a la derecha. El cuadrito. Esta que está aquí. Ujú. Ok. Y eso lo podríamos denominar, pongámosle que este punto corta aquí en C, llamemos a esto B, a este punto aquí D. Entonces, pues, para que haya una explicación sería BD, ¿verdad? ¿Sí o no? La Sí, línea señor. BD, el área que tenemos allí. Eso es lo que me daría a mí esa explicación. Entonces él se convierte en un prestamista porque él presta en el primer periodo y alguien toma prestado ese ahorro de 30 que yo puse el ejemplo así numérico, muy sencillo, muy elemental, y la persona tendría que pagarle a él los 30 que es el capital, más los intereses, que sería la tasa de interés en el segundo periodo. ¿Está claro? Hola. Sí, profe. Ok, hágame el retorno porque me enloquezco, por favor. Entonces, para el caso siguiente, y puedan verlo, tomemos el caso de consumo presente más consumo presente y consumo futuro. Tenemos, igual que el caso anterior, una restricción presupuestaria intertemporal entre los dos periodos, entre el presente y el futuro. Así es, tenemos un óptimo que está dado también en la cesta. Ay, Dios. Está dado por la cesta donde él optimiza el consumo presente y el consumo futuro. Es decir, en donde la relación marginal de sustitución, ¿sí? O la derivada de la derivada marginal de la utilidad del consumo del segundo periodo sobre la utilidad marginal, que es la derivada del consumo del primer periodo, es igual a la pendiente, que es igual a 1 más R, que es la pendiente ahí en ese caso, y me estaría dando el punto A. Me estaría dando el punto A, que lo tengo aquí. Ahí en A, vamos a ver si... Ok, aquí tengo mi función mi mapa de preferencia, mi función de utilidad, y sub 1, que está haciendo tangencia igual en este corte. Entonces, si la dotación, por la razón que sea, fue la siguiente, es decir, aquí yo tengo consumo óptimo del primer periodo, consumo óptimo del segundo periodo. ¿Está claro para todos? Y me genera la cesta de consumo A en donde yo estoy optimizando.
pero la dotación de ingreso disponible está dada porque hay impuestos, porque hay gobierno, aquí Y menos T, y el ingreso disponible del segundo periodo, que es Y' menos T', está dado acá en el punto E de dotación, que es el punto de dotación de la renta. Para ese consumidor se lo dieron ahí, o sea, él en el primer periodo arranca el primer periodo con un ingreso menor al consumo óptimo. Él quiere estar aquí para optimizar, pero tiene este ingreso, es decir, el consumo de él es 100, pero él nada más tiene 30. Entonces, ¿qué hace para llegar hasta aquí, hasta el óptimo? Si él tiene 30 y quiere elegir en A, ¿qué debe hacer? ¿Alguien me dice? Debe prestar. Debe prestar. Debe endeudarse, tomar prestado. Él no presta, él no sale al mercado a prestar dinero, él sale a endeudarse o a tomar prestado. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que él va a tener. Entonces, nosotros tenemos este punto aquí, llamémoslo B, y este punto aquí de dotación inicial, llamémoslo D. Tenemos el punto A, el punto E. Esto aquí es la riqueza que él tiene. Es decir, si él se gasta toda su riqueza en el consumo presente, se la gastaría aquí, ¿cierto? ¿Y cómo sería el consumo en el segundo periodo? Pues cero. Ya ustedes saben eso porque ya hicimos ejercicio sobre ese tipo de cosas o lo explicamos en clase. Y este sería la riqueza del segundo periodo acá. Entonces, esa sería la situación que él tendría. Entonces, si este consumidor quiere estar en la cesta A, pero su ingreso, su dotación está dada por el punto E, en los cuales los ingresos en el primer periodo son menores a esto, entonces este sería consumidor, un consumidor prestatario, ¿correcto? Prestatario. ¿Por qué? O sea, pide prestado. Vamos a ponerlo por aquí para que no se enreden. Pide prestado. O sea, él es un deudor. ¿Qué hace él cuando sale a prestar, a que le presten dinero, a tomar prestado? Cuando él sale a tomar prestado, él lo que hace es que él está emitiendo una deuda privada, ¿no? ¿Cierto? O sea, prácticamente está emitiendo un bono en el sentido, digamos, de manera general y económica. La cesta óptima está en el punto A. Ya eso lo sabemos porque ahí es donde... Y allí obtiene un consumo óptimo en el primer periodo y un consumo óptimo en el segundo periodo. Sí, eso es lo que él tiene. Ahora, en el primer periodo, ¿cierto? El consumo óptimo que él tiene es mayor, ¿cierto? Es mayor a su ingreso disponible, a su dotación inicial en el primer periodo. Para poder, para poder, para poder tener el consumo óptimo en el primer periodo, él tiene que salir a pedir prestado. Luego el ahorro de él, vamos a colocarlo por aquí, su ahorro, ¿cuál será? Pues el ahorro de él, perdón, el ahorro de él, ¿cuál será? El ahorro está definido como ingreso menos consumo. ¿Sí o no? Hola. Sí. Sí, profesor. Ponemos. Entonces, el ahorro
es igual al ingreso. ¿El ingreso cuál es? Y menos T, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Sí. Consumo será que menos el consumo se estrella, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, en este caso es negativo el Claro, ahorro. sí, Sí, lo porque había está puesto quedando, pues negativo. ahora lo voy a expresar. Digamos, estoy poniendo la definición, ¿sí? De manera general. Ah, entonces, como esto, ¿qué es lo que me está quedando? Me está quedando como negativo. El ahorro es negativo, ¿cierto? Y será igual, de alguna forma, para presentarlo de mejor forma, podría ser lo mismo. Daría el consumo óptimo, por definición, es el ahorro, es el consumo óptimo que él tiene aquí, ahí queda como positivo, menos el ingreso disponible, que en este caso es que Y menos T, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Profesor, en el Sí, libro profe. no ponen T, en el libro ponen más T. Más T, pues Sí, debe. como pasa, el Ah, ok. ahorro pasa negativo, pues sí, toda la expresión cambia los signos, no sería más T. Sí, sí. Entonces, a ver, vamos a hacerlo, vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí, a ver. Vamos a hacerlo. Esto es la definición que tenemos normal de ahorro, ¿verdad? Hola. Sí, profe. Ok. Entonces, a esto lo que hacemos es que quedaría menos el ahorro, ¿cierto? Sería igual a el consumo, estrella, ajá, está negativo, pasa a positivo, menos, así es, el ingreso disponible, pero este pasa para el otro lado, quedaría Y más T, correcto. Tienes razón. El ingreso más los impuestos. Y eso es lo que estaría dando, ¿qué área? ¿Sería igual a qué área? Eh, Gráficamente, Al ¿cuál DB, sería A? al ADB. DB. A D, B. O sea, él consume aquí, pero tiene esto. Luego, su ahorro, que es negativo, es toda esta área que está aquí, ¿cierto? Sería igual a DB. ¿Estamos? Sí, profesor. Ok, listo. Entonces, eso sería el típico caso de un consumidor prestamista que estaría en esa situación. Vamos a ver qué sucede. Entonces, ya tenemos todo el modelo, tenemos el equilibrio, tenemos todo el modelo de manera general y comenzamos entonces ahora a cambiar las variables para ver qué variable, cuando varíe una variable, qué le pasa a las decisiones de los consumidores y esas decisiones de los consumidores impactan o no al sector real, que es el PIB agregado de la economía, y podemos decir, que es lo que quiere este modelo, explicar si esa variable genera ciclo o no genera ciclo, es decir, genera expansiones, genera contracciones, aumenta la producción, disminuye la producción en el corto plazo. ¿Estamos claros hasta allí? Hola. Sí, señor. Ok, Sí, bueno. profesor. Regálenme un minutico mientras voy por agua y ya estoy aquí nuevamente con ustedes. Disculpen, por favor. Bueno, entonces ya estoy aquí, seguimos. Vamos a ver, vamos a cambiar ahora, vamos eh, a cambiar las variables que varían o incluso las que pueden estar acomodadas para ver qué sucede en el modelo, qué desequilibrios suceden en el modelo. Entonces, eh, eso es lo que nosotros vamos a, a- a mirar ahora. Entonces, tomemos aquí.
el siguiente procedimiento, que es lo que tiene el libro, el texto, es decir, qué pasa cuando se aumenta, se produce un aumento de los ingresos. Por cualquier razón, de la renta o el aumento de los ingresos, pero en el primer periodo, en el presente, en el periodo actual, da lo mismo, en T1, como lo quieran ver. Entonces, vamos a ver qué sucede en el modelo cuando los ingresos aumentan en el primer periodo. Me imagino no, pues en el segundo periodo los ingresos permanecen constantes. Y comita menos T comita permanece constante. Lo que van a variar son Y menos T en el primer periodo. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Un aumento de la renta actual va a afectar las decisiones de los consumidores y son decisiones intertemporales. Lo que nos vamos a, es decir, negro aquí, una variación de la renta, una variación de la renta, actual, modifica las decisiones de los consumidores, las decisiones intertemporales, ¿correcto? Intertemporales. Y la pregunta que nos vamos a hacer es decir, ¿qué pasa con el consumo presente? ¿Qué pasa con el consumo futuro? ¿Y qué pasa con el ahorro? Porque eso era lo que teníamos. Ya nosotros sabíamos si era un prestamista, si era un prestatario, en donde si se igualaba la renta con la cesta óptima que pasaba, etcétera. Pero en este caso nos están cambiando la renta y eso va a producir un cambio en la riqueza. ¿Estamos claros? Hasta ahí todo. Entonces, es decir, ¿qué está constante en el modelo? Permanece en constante. La tasa de interés no va a cambiar. eh, el impuesto del primer periodo no va a cambiar. El impuesto del segundo periodo no va a cambiar. Y' menos T' del segundo periodo, pues ya sabemos que la comita del segundo periodo no va a cambiar. Todos ellos van a permanecer constantes. Lo único que cambia, ¿quién varía? Pues varía es Y menos T, es decir, en el primer periodo. ¿Estamos claros hasta ahí todos de lo que estamos viendo en el modelo? Sí. Y lo que vamos a tener es que Y menos T del primer periodo va a cambiar, pero positivamente. Es decir, va a haber un aumento de la renta actual. Entonces, supongamos que en el primer periodo Y sub T aumenta. Entonces, Y menos T aumenta y pasa, vamos a explicarlo, de Y1, ¿cierto?, a Y2. Se da un aumento. Entonces, ¿qué va a provocar en el ciclo de vida, de manera intertemporal en el modelo? Eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿Ok? Entonces, si eso modifica el ciclo de vida, paso la página, si eso modifica el ciclo de vida, nosotros tenemos que la riqueza WE en el primer periodo es igual a la renta del primer periodo más la renta del segundo periodo en términos de valor presente, términos reales, menos los impuestos del primer periodo menos los impuestos del segundo periodo en términos reales o a valor presente, y la riqueza W2 será igual a Y2, ¿cierto?, más Y', aquí esto no es
aquí es esto es prima, y aquí este 2 no va, aquí va y' sobre 1 más r. ¿Por qué no cambia de 1 a 2? Porque él permanece constante, ¿cierto? Menos t sobre 1 más r. Estamos viendo qué sucede cuando se aumenta la riqueza en el periodo actual, que pase de Y1 a Y2 en el primer periodo. ¿Qué pasa en el ciclo de vida de la riqueza? Entonces, pues lo que nosotros vamos a tener es esa expresión, esas expresiones que tenemos allí. La riqueza 1 y la riqueza 2, que está dada de Y1 a Y2 cuando se da el aumento. Por lo tanto, entonces, la variación de la riqueza está dada, es decir, la variación de W de la riqueza será igual. ¿Cómo varía la riqueza del siguiente periodo cuando aumenta? Bueno, vamos a hacerla para que no vaya a haber problema de ningún. Bueno, es decir, la variación de la renta será igual a W 2, ¿cómo cambia esta? Menos la variación de la riqueza 1. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Y eso será igual, de alguna forma, a Y2 menos Y1. ¿Por qué queda así? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a demostrar por qué esa expresión queda así. ¿Qué me están diciendo? Pues que la variación de la riqueza del segundo periodo, la variación de la riqueza 2 menos la que yo tenía antes de que cambiaran la renta 1 será igual a la diferencia de los ingresos que yo tengo cambiando a Y2, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener que esto será igual a Y2 más Y' sobre 1 más R menos T sobre 1 más R. Todo esto que está aquí, que es W2, cómo cambia la renta, es decir, cómo cambia la riqueza cuando me varían la renta en el primer periodo, lo tengo que comparar con esto. Es decir, con Y1, que es la riqueza de la situación 1, Y1, que es todo esto que está aquí, mírenlo aquí, Y1 más Y' sobre 1 más R menos T sobre 1 más R. ¿Correcto? Entonces, si ustedes ven allí, este y este se van. Más por menos quedaría, bueno, ya ustedes saben hacer esa álgebra que está ahí adentro. Menos T con más T, aquí se anulan, ¿sí o no? Y menos T' sobre 1 más R menos T con más T' con 1 más R se anula. ¿Y qué me queda? Pues lo único que me queda es Y1 y Y2. Por lo tanto, W2 menos W1, la variación de la riqueza cuando cambia la renta en el primer periodo, lo que me está diciendo es que esa variación de la renta del primer periodo va a ser igual a la variación de la riqueza, que va a ser igual a la variación de esto. ¿Y qué es lo que queda? Pues queda Y2 menos Y1. Es decir, el aumento menos lo que yo tenía. ¿Está claro? ¿Hasta allí? Sí, profesor. ¿Y eso qué es? Eso es, digamos, la restricción presupuestaria intertemporal. Pues si ustedes miran, la riqueza es igual al consumo, a la
variación de los consumos y es igual a los ingresos. Es decir, yo aquí tengo la riqueza igualada a los ingresos, eso es una restricción presupuestaria. Por lo tanto, la restricción presupuestaria intertemporal lo que hace es que se desplaza. ¿Por qué? Porque los puntos de corte, ¿cierto? Aquí es 1. Los puntos de corte de la recta cambian, ¿cierto? Entonces, pues lo que vamos a tener nosotros es que la restricción. Y si cambian esto, van a desplazarse también el 1 más R por W2, ¿cierto? Menos 1 más R por el W1. ¿Sí o no? Entonces, qué se va a provocar? Que todos los puntos de corte, porque como 1 más R permanece constante, porque no está variando, la recta lo que va a hacer es que se va a desplazar de manera paralela. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Que la restricción presupuestaria se desplaza a la derecha porque es un aumento en la cantidad. ¿En qué cantidad se desplaza? Aquí. A la derecha en la cantidad. ¿En qué cantidad? En la cantidad Y2 menos Y1. Denme un segundito, por favor. Disculpe. Ya estoy aquí nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues como la tasa de interés no cambia, lo que se van a desplazar son los puntos de corte de manera paralela, que serán iguales a a la variación de la renta dada esa situación. Eh, eh, ¿En qué cantidad? Pues en la cantidad Y2 menos Y1, que, que es la distancia entre los puntos de dotación E1 y E2. Dado que es 2, es el nuevo punto de dotación. La pendiente va a cambiar, no cambia. ¿Por qué? Porque R está constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener gráficamente la siguiente situación. Yo aquí tengo consumo, consumo futuro, consumo presente. Esto puede ser C1 y C2 o C y C comita, eso da lo mismo. No hay ningún problema por eso. Entonces yo tengo aquí mi dotación inicial, ¿cierto? En el primer periodo, y lo que vamos a tener es que se va a producir un aumento de la renta, de los ingresos en el primer periodo. Entonces, tengo yo aquí? Yo aquí tengo W1, ¿cierto? Y aquí voy a tener W1 por 1 más R. No, R aquí R no cambia, ¿correcto? Entonces, eso es lo que yo voy a tener allí. ¿Qué tengo allí? Pues yo lo que tengo aquí es que yo, supongamos, yo encuentro el óptimo, vamos a colocarlo aquí, el óptimo que tiene ese consumidor está dado por esas condiciones allí. ¿Y qué va a tener? Pues que en W, en la riqueza en el primer periodo, yo tengo un punto que hace tangencia, digamos, ahí en este punto, supongamos, y tengo mi curva de indiferencia I sub 1 allí. Eso es lo que yo tengo. Entonces tengo el consumo C1 y tengo el consumo prima 1 del primer.
da en esa expresión que yo tengo ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El efecto de un aumento de los ingresos actuales, por ejemplo, va a provocar cambios si la persona es prestamista o es prestadiario. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Pues lo que vamos a tener es que esta curva se va a desplazar de manera paralela y nosotros lo que vamos a tener es que vamos a tener, ay, perdón, disculpen, aquí, entonces vamos a tener aquí un W2 de la riqueza, producto de un aumento en los ingresos en el primer periodo. Ahora, si el consumidor es prestamista o es prestatario, eso va a agregar situaciones totalmente distintas en el análisis. Hasta ahora estamos viendo, porque por ejemplo, fíjense, si él está aquí en A, él podría pasar aquí al punto B y por aquí pasaría su nueva curva de indiferencia y sub 2. Y entonces, pues sencillamente, él lo que hace es, bueno, vamos a tomar aquí y vamos a tomar aquí y decimos aquí que él sencillamente aumenta el consumo, ¿cierto? En los dos periodos en esas cantidades. Bueno, si eso estuviera bien, quedaría perfectamente bien hecho y este valor aquí sería igual a este, pero ya ustedes saben lo que está pasando ahí con esas curvas de indiferencia que no quedan bien. Entonces, pues eso es lo que nosotros vamos a tener frente a esa situación cuando se produce un aumento de eso. ¿Qué sucede si él es prestamista o no es prestamista? Bueno, entonces vendría, vendrían unas condiciones pues totalmente particulares, porque entonces eh, la riqueza va a aumentar, como ya lo hemos dicho, de WE1 a WE2, la restricción presupuestaria se desplaza, la pendiente permanece igual, el consumidor elige inicialmente en el punto donde hace tangencia eh, 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 y, y en B, pues después del aumento del ingreso en el primer periodo. El consumo del óptimo, es decir, del presente y del futuro, va a aumentar, pero con la condición de que los bienes sean normales. Y nuestros bienes en este caso son normales. Recuerden eso. No se les olvide que eso es un supuesto del modelo, pero pueden cambiarle los supuestos del modelo y decir que los bienes no son normales y después habría que explicarlo de otra forma. En este caso son bienes normales y los bienes normales lo que hacen es responder a los aumentos en los ingresos, aumentando la cantidad demandada de los dos bienes. No es uno contra el otro ni el otro contra uno que aumentan cuando se aumenta el ingreso. No, los dos van a aumentar cuando se aumentan los ingresos. Eso se llaman bienes normales eh, eh, y eso va a aumentar ahora. Si él es prestamista o prestadiario, por ejemplo, si es prestamista, el consumo actual aumenta, pero aumenta menos que el aumento del ingreso actual. Y él puede destinar parte de ese incremento en el ingreso actual, lo puede llevar a ahorro. Entonces, eso ya va a provocar situaciones totalmente distintas dependiendo de los efectos que se produzcan cuando él es un prestamista o un prestadiario. ¿Correcto? La situación de los ingresos futuros, un aumento en los ingresos futuros hace, por ejemplo, miremoslo aquí de manera muy general, ¿qué pasa ahora, si lo que aumenta es Y' menos T', es decir, los ingresos futuros aumentan, ¿qué sucede con el consumo presente, con las decisiones, con el consumo futuro y qué sucede con el ahorro? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a mirar. Por ejemplo, de manera general, si usted espera que le aumenten los ingresos en el futuro, póngale, vamos a explicarlo con un caso muy concreto. Si a usted le dicen que en 20 años le van a dar
una herencia que le dejó su abuelo y que está guardada en un CDT, en un banco en Suiza, pues y usted hoy tiene ingresos normales, bajitos, por decirlo, o pocos, y usted sabe que en 20 años va a heredar una fortuna que se la tienen guardada en un banco en Suiza, pues lo que hace es que usted se endeuda hoy para pagar mañana cuando le lleguen los ingresos. Entonces, un aumento del ingreso futuro en el modelo que estamos viendo, lo que hace es que los consumidores se endeuden, es decir, que emitan deuda o bonos, tomen prestado en el periodo actual. ¿Correcto? Entonces, porque toma prestado hoy y paga mañana con los ingresos que ya sabe que le van a aumentar en el siguiente periodo. Entonces, eso cambiaría un poco el análisis, pero pues básicamente lo que nos está dando es eso. Eh, en el caso del prestamista, eh, la variación de los impuestos no cambia. Entonces, si los impuestos no cambian, un aumento en el ingreso presente lo que hace es que aumente Y, si aumenta Y, porque T no cambia lo que aumenta, mejor dicho, vamos a explicarlo aquí en este caso. Para un prestamista que le aumenten el ingreso actual, la variación de T, ¿cómo es? Es igual a cero, ¿cierto? ¿Qué es lo que varía positivamente? Entonces, delta Y, ¿cómo es? No oigo, delta Y, ¿cómo es? Mayor que cero. Es positiva, es mayor que cero. Entonces, delta Y va a ser mayor que delta del consumo. Y la variación de delta del consumo va a ser mayor que cero. Es lo mismo que estamos viendo. Por lo tanto, si aumenta la renta y esa variación de la renta es mayor que el aumento del consumo, pues sencillamente lo que nosotros podemos tener o sabremos es que el ahorro de manera general va a aumentar. Eso es lo que nosotros podemos saber. En el primer caso, si es un prestamista. Si es un prestatario, pues las cosas van a cambiar y tendríamos otra explicación. Bueno, eso es cuando aumentan los ingresos. Ya sabemos que sencillamente eh, eh, la curva se desplaza porque la pendiente y los otros elementos de la restricción presupuestaria cambian. Bueno. Ah, ¿qué seguimos? Pues unos aumentos cuando se dan aumentos en la tasa de cambio real. ¿Con quién? ¿Qué pasa con el consumo presente? ¿Qué pasa con el consumo futuro? ¿Y qué pasa con el ahorro? Todo esto que son, pues, decisiones, ¿cierto? De los consumidores. Claro. Entonces, vamos a suceder en esta economía que está en equilibrio y los mercados están vaciados cuando se da un aumento de la renta. Y fíjense que, perdón, de la tasa de interés. Fíjense el precio que guía, porque el precio relativo está afectado por la tasa de interés y eso es lo único que guía que la gente haga variaciones entre consumo presente y consumo futuro si lo demás permanece constante. Entonces, los cambios, perdón, los cambios en la tasa de interés se entienden en el modelo RBC, ojo con esto, se entienden, se explican como el mecanismo
de transmisión que transmite, de transmisión a través de él. Es como si fuera una correa que transmite movimiento a otra, a través de esa correa transmite movimiento a otra rueda o a varias ruedas del engranaje económico. Son un mecanismo de transmisión o propagación. A través de él se propagan, mediante la cual, mediante, eh, de la economía, ¿correcto? De los choques de la economía, eh, la política fiscal, y monetaria se transmite a la economía real. Fíjense que la tasa de interés no es del sector real, es un precio que surge del sector monetario, porque eso ahí lo que se transan son bonos, deudas, préstamos, y surge del sector monetario, es decir, que es un precio, y pasa al sector real por un mecanismo de propagación mediante la cual los choques externos, la política se transmite a la economía real. ¿Estamos claros? Entonces, ojo con eso porque esto es importante. Nosotros sabemos que 1 sobre 1 más R, ¿cierto? Es el precio relativo. ¿Precio relativo de quién? Es el precio relativo entre consumo presente y consumo futuro. ¿Está claro? Es decir, precio relativo del consumo futuro en términos actuales. Lo mismo. ¿Claro? Señor, es Sí, el, sí, profesor. el precio relativo consumo futuro en términos del consumo actual. ¿Correcto? Entonces, una variación, un cambio en la tasa de interés va a modificar el precio relativo. La forma como la información de lo que valoramos el consumo presente en términos del consumo futuro o el futuro en términos del consumo presente va a cambiar porque va a cambiar quien nos emite esa señal que es la tasa de interés. Entonces modifica el precio relativo. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien? Hola. Sí. Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el precio intertemporal relativo va a provocar, eso va a generar, ojo que esto es lo más importante también, provoca, eh, provoca cambios y, bueno, más que cambio, produce o provoca efectos renta y efectos sustitución, que ya nosotros los hemos visto. Entonces, si el consumidor, que es lo que nosotros vamos a observar, si nosotros tenemos un consumidor que elige entre consumo presente y consumo futuro, teniendo en cuenta los precios relativos de los consumos de esos dos periodos, si si él tiene un aumento en la tasa de interés, manteniendo constante todos los demás variables, es decir,
impuestos no cambian y los ingresos o dotaciones no cambian, los impuestos y los ingresos no varían, indica que la restricción presupuestaria intertemporal cuya pendiente es 1 más R va a variar. Entonces, esto va a provocar que la restricción presupuestaria intertemporal que tiene, vamos aquí, una pendiente, valor absoluto de M, igual a 1 más R, si está cambiando R, pues entonces la pendiente va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar, pero ese cambio será, lo que va a producir es una pivotación en las dotaciones iniciales, ni va a ser una pivotación en ninguno de los puntos de corte. Ya vamos a mostrar la grafiquita, pero primero tenemos que derivar de dónde sale esa situación. La ecuación de la ecuación 5. La ecuación 5, ¿cuál es? Alguien que me la diga allí, que pueda echar para atrás. Apunto. Ecuación 5. ¿La encontraron? ¿Cuál es la ecuación 5? La riqueza, ¿verdad? Hablemos como economistas. W, que es la riqueza, ¿cierto? Es igual a los ingresos disponibles que él tiene, ¿cierto? Señor. Ok, esto es igual a Y más Más Y del ingresos segundo por periodo, ajá, 1 más R, menos menos T, menos, menos T sobre 1 más R. pero T, ¿verdad? Porque es el valor presente de los impuestos y el valor presente de los ingresos debe ser igual a que ese individuo. Entonces, de esa ecuación 5, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues de esa ecuación 5, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues ustedes hacen el álgebra allí en sus cuadernos, pero si ustedes miran, lo que nosotros estamos haciendo allí es prácticamente multiplicar a ambos lados por 1 más R, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí mismo, esta expresión. Entonces, esto me queda W por 1 más R es igual, entonces meto todo esto dentro de un corchete y digo que Y más Y' sobre 1 más R menos T sobre 1 más R, cierro el corchete y multiplico este lado por 1 más R que tengo acá. ¿Cierto o no? Sí, profe. Hola. Sí, profe. Ok. Resuelvo, esto me va a quedar W por 1 más R más será igual. Resolvamos aquí Y por 1 más R, ¿verdad? Y por 1 más R más Y' sobre 1 más R por 1 más R. Menos T por 1 más R. Estoy multiplicando todos los elementos por 1 más R que está por fuera, multiplicando a todo eso. ¿Está claro? Por 1 más R. Sí, profe. Multiplicada por 1 más R. Y resolví el corchete que tengo acá. No hay ningún problema ahí. Este que está aquí se va con este. Y este que está aquí se va con... Por lo que WE por 1 más R es igual a Y por 1 más Y' menos T por 1 más R menos T'. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí todo va bien? Sí, Hola. profe. Sí, profe. Hola.
Ok. Entonces, aquí lo que puedo es ya hacer una presentación mejor de esto. 1 más R, que quedará de la siguiente forma. Aquí yo tengo Y y tengo Y aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. No, perdón. Tengo Y y menos T. Y y menos T, que son factores comunes. ¿De quién? De 1 más R. Entonces yo puedo decir aquí que Y menos T es factor común de 1 más R. ¿Sí o no? Porque si yo multiplico Y por 1 más R, tengo E menos T, o puedo expresar de esta forma. Es una presentación, da lo mismo. ¿Y qué me queda? Profe, pero Más, ¿dónde queda Y comilla? ay, Y comilla queda aquí, Y comita menos T comita. Ok, ok. ¿Sí o no? Sí. Entonces, lo importante de eso es que, ¿qué es W? ¿Qué es W? Esto que tengo aquí, que es WE por 1 más R, siendo W la riqueza del consumidor, multiplicada por la tasa de interés. No es el valor presente neto, es el valor futuro, ¿cierto? Entonces, el futuro de la riqueza será igual a el ingreso disponible del consumidor multiplicado por la tasa de interés, que será el ingreso al ingreso del primer periodo futuro más el ingreso del segundo futuro. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente página aquí. ¿Cómo? Repite la definición. Pues lo que está dando esto por definición es que la riqueza futura será igual al ingreso presente futuro más el periodo o el ingreso futuro. La riqueza total futura, valor futuro neto, el valor futuro neto de la riqueza es igual a el ingreso futuro del primer periodo, del periodo actual, más el ingreso del segundo periodo. Me está dando esa expresión, que es lo que yo tengo allí. Profe, una pregunta, eso se tiene que, ese Y menos T se tiene que poner también en paréntesis. Bueno, sí, sí, claro. Sí, pero recuerden, bueno, sí, porque esto es ingreso del segundo periodo y esto es Y menos T es ingreso del primer periodo. El problema es que todo esto está multiplicando esta expresión de aquí y este sumando afecta todo este monomio que tenemos aquí. Bueno, listo. Eso quedará expresado de la siguiente forma. La persona que me preguntó, este signo afecta a esto y afecta a este que está aquí. ¿Sí o no? Hola. Hola. Sí, claro, profe. Ok, bueno, listo. Entonces, existirá para que aumente la riqueza futura de los agentes económicos, miremoslo aquí, entonces, existe un aumento ¿de quién? De la renta futura, del valor futuro de la renta, 1 más R, ¿cierto? Sí, solo sí, ¿cuándo qué? R aumente. Puesto que Y, los ingresos son mayores que T, es lo que tengo acá. Si Y es mayor que T, que de hecho es así, entonces esto de aquí va a aumentar y este aumento será igual a el valor futuro de los ingresos. ¿Sí o no? Señores, Sí, profesor. Sí, profesor.
¿Qué podemos hacer? Bueno, el siguiente paso es mostrar gráficamente eso. Entonces tenemos que nuestra gráfica entre consumo presente y consumo futuro, si tenemos un incremento en la, en la, en la renta real. Entonces yo tengo aquí mi restricción presupuestaria inicial, dice que es igual a WE1, ¿cierto? Y aquí es WE1 por 1 más R, y esa es mi situación que yo tengo, digamos, presentada de esa forma. Esa es mi restricción presupuestaria. Entonces me dicen, oiga, si, ¿qué pasa si aumenta R? Eso es lo que me están diciendo. Entonces, como R, ya sabemos que R está afectando la restricción presupuestaria porque es la pendiente de la curva. La pendiente de esto se va a modificar, ¿cierto? Pero se va a modificar porque ella pivota. Entonces, pivota en el punto de dotación, no en ningún otro lugar, sino en el punto de dotación. Ahora voy a explicar por qué pivota allí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues que después del aumento en R, yo voy a tener, por ejemplo, que ella va a ser lo siguiente. No es una nueva. Bueno, sí es una nueva, pero producto de que me va a quedar así. Entonces, ¿qué voy a tener yo aquí? Yo voy a tener aquí yo voy a tener aquí WE2 después del aumento en la pendiente, y aquí lo que yo voy a tener es WE2 por 1 más R2. Aquí la tasa de interés cambió, esta es la tasa de interés 1. ¿Estamos? Y mi función, si Y menos T, y del segundo periodo, T del segundo periodo. ¿Estamos claros? Entonces, donde están las dotaciones iniciales, allí es donde va a pivotar. Prácticamente lo que está haciendo es esto. O sea, la flecha indica para dónde corre, y acá la flecha indica para dónde corre, para acá. O sea, para acá hace esto y para acá hace esto. ¿Estamos claros? Pivotando en este punto de aquí, que son las dotaciones iniciales. Entonces, un aumento de la tasa de interés hace que la restricción presupuestaria intertemporal del consumidor futuro, del consumidor, la restricción presupuestaria, se haga más inclinada, se inclina, sí, porque la tasa de interés sube, y no se desplace, sino pivote en E, que es la dotación, el punto de dotación, más inclinada alrededor del punto de dotación E. Eso es lo que nosotros vamos a tener expresado allí. ¿Hasta ahí está claro la explicación y el gráfico? Sí, profe. Ahora, si ustedes ven, WE, el punto de corte en las abscisas, se reduce de W1 aquí. Es decir, el punto de corte
se reduce aquí en W1, de W1 a WE2, que está mostrando es. La restricción presupuestaria pivota en E, que es el punto de dotación, porque siempre, ojo con esa explicación, siempre será posible para el consumidor utilizar el ingreso disponible en cada periodo independiente de cuál sea la tasa de interés. ¿Por qué pivota en E? Pues la restricción presupuestaria pivota en E, que es la dotación, porque le será siempre posible consumir su ingreso disponible, Y menos T, en cada periodo independiente de cuál sea la tasa de interés. Entonces, ahí está un poco la explicación de por qué pivota en E. Una variación de la tasa de interés expresa un cambio en el precio relativo entre el consumo presente y el consumo futuro. Vamos a colocarlo aquí. Una variación en la tasa de interés expresa un cambio en 1 sobre 1 más R, el precio relativo, entre el consumo presente y el consumo futuro. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Hola. Sí, profesor. Retórnenme porque me aburro y me voy. Entonces, un aumento en la tasa de interés, ¿qué es lo que está indicando entonces? Un aumento de la tasa de interés, un aumento en la tasa de interés implica una mayor tasa interna de retorno, o lo que es lo mismo, mayores rendimientos ¿de quién? Si a usted le aumentan la tasa de interés, el ahorro va a tener mayores rendimientos, pues claro, porque el ahorro, el valor de lo que ahorre se está siempre multiplicando por la tasa de interés. Y si la tasa de interés pues, estando negativo, por lo tanto, la cifra que yo estoy ahorrando se multiplicará más. ¿Correcto? Y eso, ¿sí? Y que si aumenta el rendimiento del ahorro, produce más bienes futuros. Te podrá comprar más bienes futuros porque el consumo en el primer periodo de alguna forma va a reducirse. ¿Está claro? Si yo estoy en una situación que sé que tengo dos periodos, o el periodo actual y el periodo futuro, y me aumentan el ahorro y el rendimiento de lo que yo ahorre me lo entregan en el futuro, pues yo sé que yo en el futuro voy a comprar más bienes con eso. Pero para poder yo hacer eso, tengo que dejar de consumir hoy. Es decir, el costo de oportunidad del consumo se encarece y por lo tanto el costo de oportunidad de poder tener más ingresos futuros y tener más bienes en el futuro